Todo comenzó el día en que decidí mudarme a una casa alejada del centro de la ciudad. Necesitaba tranquilidad, algo de espacio para reflexionar y, sobre todo, huir del constante bullicio de los edificios abarrotados y de las calles llenas de tráfico. Encontré un anuncio en una página de alquileres. Casa grande en las afueras, perfecta para una persona o pareja, precio asequible, en buenas condiciones. No había fotos del interior, pero las condiciones parecían atractivas para mi ajustado presupuesto. Tras un breve intercambio de mensajes con la propietaria, un par de visitas fallidas por problemas de mi agenda y una sensación de prisa que no podía explicar, acabé firmando el contrato. La casa se ubicaba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles altos que parecían custodiarla con sus enormes ramas. Al llegar con mis pocas pertenencias, el día era gris, con un viento suave que mecía las hojas secas en el pavimento. No había vecinos cerca, solo un par de construcciones en ruinas dispersas en las cercanías. Desde fuera, la vivienda lucía algo anticuada, con la pintura de la fachada descascarándose aquí y allá, y ventanas polvorientas que filtraban una luz tenue. Aún así, me gustó la atmósfera. O, al menos, eso me repetía para calmar la extraña ansiedad que sentía. Cuando abrí la puerta principal, noté un silencio sepulcral. Al colocar el primer pie dentro, el rechinar de la madera se prolongó por todo el pasillo como un grito sordo. El aire estaba cargado de un aroma a encierro y algo más que no supe identificar. ¿Quizás humedad? Dejé las cajas en el suelo, observando el espacio. Techos altos, paredes de un color amarillento que tal vez alguna vez fueron blancas, y un largo corredor que conducía a las habitaciones. Con cada paso, levantaba polvo que se arremolinaba a mi alrededor, como si nadie hubiera pisado ese suelo en bastante tiempo. La dueña de la propiedad me había dicho que la casa llevaba un par de años vacía, aunque no supo o no quiso explicarme por qué nadie la alquilaba. Yo lo interpreté como simple mala reputación del barrio, o quizá un rumor tonto. Necesitaba un lugar donde reinara el silencio para escribir mis artículos y grabar mis relatos de terror. Así que, irónicamente, aquello me pareció una bendición. Un sitio apartado, sin distracciones ni vecinos ruidosos. Descargué mis cosas apresuradamente. Un par de maletas, mi computadora, algunos muebles viejos que pensaba acomodar para trabajar. En el proceso, noté que había grandes ventanales y un pequeño ático al cual se accedía por una escalera casi escondida al final del pasillo. Me pregunté cuántos secretos guardaba aquel espacio, pero preferí enfocarme en limpiar primero la habitación principal. Con el paso de las horas, un cansancio inusual me invadió. Quizás era el polvo o el sobreesfuerzo de la mudanza. Me acosté temprano en un viejo colchón que había traído y me quedé mirando el techo, iluminado apenas por la tenue luz de mi lámpara portátil. Todo estaba inquietantemente en calma, tan en calma que el silencio parecía gritarme al oído. Fue en ese instante cuando experimenté la primera sensación extraña, un presentimiento, algo parecido a la impresión de que alguien más compartía el cuarto conmigo. Miré alrededor. Nada, no había reflejo en las ventanas, ni sombras desplazándose, solo mi respiración agitada. Para apaciguar mis nervios, me dije que era producto del estrés de la mudanza, de tanto polvo y de la soledad. Cerré los ojos y al cabo de un rato me dormí. Aún no lo sabía, pero esa noche marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos perturbadores. A la mañana siguiente, desperté con un leve dolor en la espalda por el incómodo colchón. La luz del sol entraba perezosamente por la ventana. Me levanté y, mientras preparaba algo de comer, escuché un sonido que me sacó de mi ensimismamiento. Un leve susurro que provenía de algún lugar indeterminado de la casa. Al principio, lo atribuí al viento que se colaba por alguna rendija. Sin embargo, era un sonido demasiado particular, casi como una respiración entrecortada. Me puse en alerta. Pensé que quizá habría algún animal atrapado en el ático o en los conductos de ventilación.
Tomé una linterna y revisé, aunque solo encontré polvo, telarañas y viejos enseres abandonados. No había señales de nada vivo allí dentro. El susurro se detuvo cuando subí al ático, dejando tras de sí un aire cargado y la sensación de haber irrumpido en un lugar que no me correspondía. Al volver a la cocina, el mismo sonido se repitió, pero esta vez más cerca, casi pegado a mi oído. Era un suspiro que parecía pronunciar un sonido ininteligible, como una palabra fragmentada. Saes. Solté un ligero grito al sentirlo tan próximo. Me giré rápidamente, con el corazón a 1000, pero otra vez no vi a nadie, ni siquiera un rastro de movimiento. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El resto de la mañana me dediqué a ordenar mis cosas, intentando no pensar en el suceso. Me decía a mí mismo que, en una casa vieja, los sonidos extraños son normales. La madera se expande y contrae, el viento silba entre las tejas, pero muy en el fondo sabía que lo que había oído no se parecía en nada a un ruido casual de la estructura. Al mediodía, salí a recorrer el terreno que rodeaba la casa, un jardín descuidado, con maleza hasta la cintura, y el esqueleto oxidado de lo que en algún momento habría sido un columpio. La brisa arrastraba hojas muertas, y a lo lejos se alzaban los árboles que rodeaban el barrio, un murmullo de ramas al moverse, un crujido sordo bajo mis pies. Todo parecía teñido de un velo de misterio y de soledad que de algún modo me atraía y me repelía al mismo tiempo. Al anochecer, regresé con algo de víveres. Decidí acomodar la sala principal, instalando mi computadora en una mesa provisional, donde planeaba grabar narraciones de terror para mi canal. Casi me resultaba divertido que yo, un creador de historias espeluznantes, estuviera sintiendo escalofríos en mi propia casa. Sin embargo, la noche transcurrió sin mayores incidentes, más allá del crujir habitual de la madera. Me repetía que todo estaba bien, que solo era cuestión de acostumbrarme. No obstante, sentí el impulso de revisar el pasillo más de una vez, como esperando sorprender a alguien fisgoneando. Nunca había nadie. Fue esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, cuando comprendí que el silencio podía ser más aterrador que el peor de los estruendos. En ese mar de quietud, mi imaginación volaba, despertando fantasmas en cada rincón, y ese susurro parecía palpitar en el fondo de mi mente. Sin embargo, logré conciliar el sueño, tratando de convencerme de que todo era producto de mi sugestión. Los días siguientes pasaron relativamente tranquilos, hasta que escuché un nuevo sonido que me hizo ponerme de pie de inmediato, un maullido lejano, como el de un gato que reclama atención. Estaba sentado en la sala ordenando unos papeles, cuando lo oí por primera vez. Me extrañó, porque no había visto ningún gato en los alrededores, y la casa no era precisamente amigable con los animales. Estaba llena de rincones polvorientos y zonas peligrosas donde podrían lastimarse. El primer pensamiento que cruzó mi mente fue que quizás algún gato callejero se había colado, buscando refugio o comida. Abrí la puerta principal y salí al porche a silbar intentando atraerlo. Recorrí el jardín sin encontrar rastro de él, solo el incesante sonido de mis pisadas sobre la hierba seca. El maullido no volvió a escucharse en ese momento, así que abandoné la búsqueda y regresé al interior. Sin embargo, esa misma tarde, mientras intentaba grabar un relato para mi canal, el maullido sonó de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera desde el pasillo. Detuve la grabación y me acerqué con cuidado llamando: «Gatito, ¿estás aquí?». No hubo respuesta. El pasillo se extendía ante mí, con la puerta del sótano al fondo y una tenue luz que se colaba por la ventana lateral. Dejé escapar un suspiro de frustración. Quizás el gato estaba asustado y se escondía. Decidí dejar la puerta trasera abierta por si el animal quería salir. Aquella noche, el maullido volvió a sonar en repetidas ocasiones, pero siempre que me levantaba para investigar, desaparecía, como si solo fuera un eco que se desvanecía antes de que pudiera ubicarlo. Intentando mantener la calma, me repetía que los gatos callejeros tienen un comportamiento esquivo y que, si había uno en casa, tarde o temprano lo encontraría o se dejaría ver.
Lo más inquietante fue que, junto al maullido, escuché un ronroneo casi imperceptible que parecía rodearme en la penumbra del pasillo. Era como si el gato estuviera cerca de mis pies, frotándose contra mis piernas, aunque no había absolutamente nada allí. La piel se me erizó al sentir un ligero cosquilleo en la pantorrilla, como si un pequeño animal me rozara. Esa noche, no pude dormir bien, atento a cualquier sonido, esperando atrapar al felino fantasma que solo aparecía cuando yo no miraba. Durante la mañana del día siguiente, decidí limpiar a fondo los cuartos, con la esperanza de encontrar indicios de aquel gato. Con una escoba y un trapo, barrí el polvo acumulado y abrí las ventanas para que circulara el aire. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó helado. Pequeñas huellas de patas de gato marcadas en el polvo del suelo. Estaban nítidas, como si el animal hubiera pasado recientemente por allí. Avanzaban en línea recta hacia la puerta de la habitación que pensaba usar como estudio. «¿Cómo entraste aquí?», murmuré, con un nudo en la garganta. Seguí las huellas con cautela, intentando no pisarlas para no borrarlas. Se detenían justo frente a la puerta de mi estudio, pero no entraban. Miré alrededor. La puerta estaba cerrada con llave. Yo mismo la había dejado así la noche anterior. Era imposible que el gato hubiera entrado sin que me diera cuenta. Sin embargo, allí estaban las marcas, inequívocas, desafiando mi lógica y mis sentidos. Limpié con cuidado las pisadas y revisé cada rincón del pasillo, buscando algún agujero o rendija por donde el gato pudiera colarse. Encontré algunos huecos en las paredes, producto de la mala conservación de la casa, pero eran demasiado pequeños para que pasara un animal de ese tamaño. Por un instante, consideré la posibilidad de que alguien estuviera jugando una broma macabra. Pero, ¿quién iba a molestarse en dejar huellas de gato en una casa prácticamente abandonada? El misterio de las huellas me acompañó toda la tarde. Cada vez que me movía de un cuarto a otro, me parecía escuchar de nuevo el inconfundible maullido, como llamándome. Decidí comprar un poco de comida para gatos y dejarla en un plato en la cocina, esperando que el animal la oliera y saliera de su escondite. Sin embargo, la comida quedó intacta. Ni un solo bocado. Empecé a sospechar algo sobrenatural, aunque me resistía a creer en fantasmas, especialmente en la forma de un gato. Pero la casa tenía un aura extraña, una energía densa que se percibía en la penumbra. Esa noche, mientras me relajaba en el sofá, el maullido surgió con más fuerza, casi como un lamento desgarrador que se repetía en intervalos irregulares. Cada vez que me acercaba a la fuente del sonido, desaparecía. Fue tan desesperante que me quedé de pie en la mitad del pasillo sin moverme, conteniendo el aliento. Si el gato aparecía, lo atraparía con la mirada. Pero todo quedó en silencio. Casi llegué a creer que lo había imaginado, cuando de pronto, un leve zarpazo resonó en la puerta del sótano, como si algo la arañara desde dentro. Corrí hasta allí y abrí con un empujón. El sótano estaba a oscuras, lleno de viejos muebles cubiertos con sábanas polvorientas y cajas amontonadas. No había ninguna señal de un gato vivo o muerto. Aún así, el rastro de las uñas seguía en la puerta, marcas finas y paralelas. Un sudor frío recorrió mi frente. Si esto era una broma, alguien se había esforzado demasiado en hacerla. Cerré la puerta, temblando de nervios y tratando de mantener la calma. Algo me decía que esta historia apenas comenzaba y que, para mi infortunio, estaba lejos de terminar. Aquella noche tuve un sueño intensamente vívido. Me veía de pie en el mismo pasillo de la casa, rodeado por la penumbra. Adelante al fondo se distinguían dos puntos de luz que parecían flotar en el aire, como los ojos de un gato reflejando la claridad de la luna. Sentía un magnetismo extraño que me invitaba a acercarme a esa figura. Cada paso que daba hacía crujir la madera con un eco tétrico, y mis propios latidos resonaban en mis oídos. A medida que me acercaba, las luces tomaban forma. Se trataba de un gato negro, con el pelaje brillando como si estuviera mojado. En su mirada se adivinaba un reproche, un llamado. Intenté hablar,
pero no emitía sonido alguno. Cuando estaba a pocos metros, el gato abrió la boca y dejó escapar un maullido que se transformó en un alarido humano desgarrador. Di un paso atrás, aterrorizado, y el animal se abalanzó hacia mí con las garras extendidas. Desperté sobresaltado, con la respiración agitada y el corazón a punto de salirse del pecho. Me tomó varios segundos recordar dónde estaba. En mi habitación, en esa vieja casa, con la luz tenue de la lámpara de mesita alumbrando mis sudores fríos. Miré alrededor. Nada anormal. Sin embargo, sentía la piel erizada y la certeza de que, en cualquier segundo, algo podía emerger de la oscuridad. Intenté reconciliar el sueño con los sucesos recientes. ¿Podía mi mente estar jugándome una mala pasada, combinando mis miedos con la sugestión de los maullidos y las huellas? Tal vez. Pero había algo en ese sueño que se sentía demasiado real, casi premonitorio, como si el gato quisiera decirme algo. Aún con el corazón palpitando, me levanté a beber agua en la cocina. Caminé con la linterna del celular, temeroso de encender todas las luces y romper el silencio de la noche. Al pasar junto a la ventana que daba al patio trasero, me pareció ver una silueta oscura moverse entre la maleza. Me quedé paralizado. Apagué la linterna y pegado al cristal intenté distinguir algo. No pude ver nada claramente. Hice un esfuerzo por convencerme de que se trataba de una sombra de los árboles. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas, creando figuras cambiantes e imposibles. Logré volver a la cama aunque me costó mucho dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa mirada fija en mí, esos dos puntos brillantes observándome desde la oscuridad. La intriga pudo más que mi miedo. Al día siguiente me senté frente a la computadora y comencé a buscar información sobre la casa, esperando encontrar alguna pista o leyenda urbana asociada a ella. Tal vez habría registros de antiguos inquilinos o sucesos paranormales que explicaran esos ruidos y la presencia fantasmagórica del gato. Entre búsquedas y documentos antiguos digitalizados, encontré una mención a un caso policial de hace varios años. Un hombre de mediana edad había desaparecido sin dejar rastro. Se rumoreaba que vivía en una casa antigua de las afueras, pero no pude confirmar si era la misma. No había fotos, ni dirección exacta, solo comentarios de foros en los que la gente especulaba sobre el suceso. Seguí revisando, sumergiéndome en noticias locales. Con paciencia, descubrí una nota periodística perdida en un archivo municipal. Desaparición misteriosa de residente. El gato tampoco fue encontrado. Aquello me puso la piel de gallina. El artículo no mencionaba la dirección, pero hablaba de una casa vieja, apartada del pueblo, en un estado semirruinoso. Mencionaba que, según vecinos, el dueño se había sentido acosado por sucesos inexplicables y parecía obsesionado con que su gato estaba intentando advertirle de algo. Después de varios días, el hombre desapareció y su gato también. Las autoridades nunca hallaron pistas sólidas. ¿Sería la misma casa? Tenía razones para creerlo. Algo en la descripción encajaba. La localización remota, el aspecto descuidado, la antigüedad de la construcción. No podía ser coincidencia. El estómago se me revolvió al imaginar que aquellos maullidos podrían ser ecos de un pasado trágico. ¿Y si el espíritu del gato, o algo que usaba su forma, seguía allí, repitiendo su eterna llamada? En medio de mi investigación, recibí una notificación de una persona en un foro local. Le había contado brevemente mis experiencias, sin dar datos concretos de la ubicación de la casa, y alguien respondió que conocía historias de un gato que nunca se fue, en un vecindario casi abandonado. Me aconsejaba prudencia. Mencionaba leyendas de apariciones, pero en su mayoría eran relatos confusos y sin corroborar. Aún así, mi tensión iba en aumento. Todo parecía apuntar a que había algo peculiar y trágico en esa propiedad. Aquella noche, la soledad de la casa se hizo más densa que nunca. Cada cuarto parecía retener ecos de voces que no había escuchado antes. Me quedé en el estudio,
tratando de redactar un artículo para mi trabajo, pero no lograba concentrarme. La imagen del gato y la noticia del hombre desaparecido revoloteaban en mi mente. Llegué a plantearme mudar mis cosas nuevamente y salir de allí lo antes posible. Pero ya había pagado el alquiler por varios meses por adelantado, y abandonar sería costoso y humillante. Además, el retorcido sentido de curiosidad que me impulsaba a crear historias de terror me empujaba a quedarme. ¿Sería capaz de resolver el enigma? La siguiente madrugada, un ruido me despertó bruscamente. Era un golpeteo suave, insistente, que provenía del pasillo. Encendí la luz de la mesita de noche y casi por inercia me calcé las zapatillas, dispuesto a descubrir qué pasaba. Salí de la habitación con el corazón retumbando. La bombilla del pasillo parpadeaba, proyectando sombras cambiantes en las paredes. De repente lo vi. Una silueta pequeña, felina, que atravesaba el corredor con pasos gráciles. No podía creer lo que estaba presenciando. Un gato negro, de ojos enormes y brillantes, se detuvo en el extremo opuesto y me miró por un segundo que me pareció eterno. Tenía el pelaje desaliñado, como si viniera de la lluvia, aunque no estaba lloviendo. Nuestras miradas se cruzaron y sentí un escalofrío. Fue un contacto tan profundo que parecía traspasar mi mente. Sin darme tiempo a reaccionar, el gato salió corriendo hacia la oscuridad. Corrí tras él, llamándolo. «Oye, espera, ven». El animal se adentró en el sótano, y cuando llegué a la puerta, solo encontré las sombras más densas y un aire gélido que me golpeó la cara. Encendí la luz del celular y bajé lentamente los escalones, notando cómo crujían bajo mi peso. Abajo, el mismo panorama desolador de antes, muebles viejos, cajas y telarañas que cubrían el techo. Pude ver partículas de polvo flotando ante el haz de luz. El gato, sin embargo, había desaparecido. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Me quedé un largo rato allí, escudriñando cada rincón, pero no encontré nada. Ni una sola pisada en el polvo. El aire era irrespirable, como si guardara un secreto antiguo y siniestro. El temor me invadió. ¿Realmente había visto al gato, o solo había sido un espejismo producto de mi falta de sueño? Pero lo sentí tan real, tan vívido. Estaba seguro de que mis ojos no me habían engañado. Subí de nuevo, sintiéndome intruso en mi propia casa. El resto de la noche lo pasé en vela, sentado en el sofá con las luces encendidas, repasando en mi mente cada detalle de la aparición. Casi podía sentir la mirada del gato grabada en mi memoria. Al día siguiente, la atmósfera de la casa pareció densa desde el amanecer. Mientras bebía mi café, sentí un súbito hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí, observándome. Me giré bruscamente, y nada. Ese tipo de cosas me estaban volviendo paranoico. Decidí salir a comprar más provisiones e intentar despejar la mente, pero al regresar, escuché otra vez ese murmullo inquietante, como un susurro atrapado entre las paredes. Caminé por el pasillo, guiándome por el sonido. Parecía provenir de la pared cerca de la puerta del cuarto que estaba destinado a ser mi estudio. Pegué el oído, y un escalofrío me recorrió. Era un sonido rítmico, como si alguien arañara o rascara la pared desde dentro. Tragué saliva, intentando no perder la compostura. Toqué la pared con los nudillos y, para mi sorpresa, recibí un leve golpe de respuesta, un eco sordo del otro lado. No parecía un gato, era algo más grande. Luchando contra mis nervios, golpeé de nuevo y recibí la misma respuesta. Mi corazón se aceleró. Tomé un martillo de mi caja de herramientas y me dispuse a hacer un agujero en la pared. Tenía que saber qué había allí, si era un animal atrapado o algún otro fenómeno inexplicable. El primer golpe retumbó por toda la casa, luego un segundo, un tercero, hasta que abrí un boquete lo suficientemente grande para meter la linterna. Con manos temblorosas, introduje la luz y miré al interior. Solo encontré un espacio vacío, un hueco entre paredes,
lleno de escombros y tuberías viejas. Ni rastro de un animal o persona. Y, lo peor, el susurro cesó por completo, como si se hubiera apagado al descubrir su escondite. Me invadió un terror primitivo. Tapé el agujero con tablas y me aparté con el corazón en la garganta. A partir de ese momento, comencé a escuchar crujidos en diversas partes de la casa, como si algo, o alguien, se moviera tras las paredes, evitando ser visto. A cada paso que daba, me parecía sentir un leve temblor en el suelo. Esa noche, puse música a todo volumen para no enfrentar el silencio absoluto. Sin embargo, el volumen no bastaba para acallar mis miedos. Me sentí vulnerable, atrapado en un lugar que ya no me parecía un hogar, sino un laberinto habitado por fuerzas desconocidas. La tarde siguiente, cuando salía de casa para tirar la basura, vi a una mujer mayor que caminaba lentamente por la calle. Me saludó con amabilidad, y le devolví el saludo. Descubrí que vivía en una de las pocas casas habitadas de la zona. Después de intercambiar unas cuantas palabras cordiales, la invité a pasar un momento, esperando que pudiera darme alguna pista sobre la historia de mi nueva vivienda. La mujer, que se presentó como Esther, aceptó con cierto recelo. Una vez dentro, su primera reacción fue fruncir el ceño al contemplar el largo pasillo y las paredes descuidadas. «Recuerdo esta casa», dijo con un tono enigmático. «Ha estado vacía mucho tiempo. Me sorprendió ver que alguien se mudaba. Nos sentamos en la sala y le ofrecí un té. Ella lo sostuvo con manos temblorosas, mirando constantemente hacia el pasillo, como si temiera que algo fuera a aparecer de repente. Antes vivía aquí un hombre muy retraído. No tenía visitas ni familia cercana», comentó con la vista perdida. «Tenía un gato, un felino negro con unos ojos enormes. La gente de la zona decía que era un animal extraño, muy inteligente. Se le veía a menudo rondando por el patio, y parecía entender todo lo que pasaba alrededor». Esther hizo una pausa, pensativa, y continuó. «De la noche a la mañana, el hombre desapareció. El gato también. Nadie supo qué sucedió. Solo recuerdo que, días antes, el dueño se quejaba de escuchar ruidos, maullidos que no provenían de su gato, y golpes dentro de las paredes. Llegó a decirme que creía que la casa estaba maldita». Las palabras de la mujer resonaron en mi interior. Aquello confirmaba muchas de mis sospechas. Con un suspiro tembloroso, le conté parte de mis experiencias. Los maullidos que escuchaba, las huellas, la silueta que había visto. Ella me miró con ojos consternados y me advirtió que tuviera cuidado, que no tentara a la suerte. «Esta casa tiene algo», murmuró. «No sé si es un espíritu, un fenómeno o una maldición, pero no es normal». Antes de marcharse, Esther me instó a que buscara ayuda, o al menos hablara con alguien más que conociera la historia. Yo, sin embargo, no tenía con quién compartir mis temores, más allá de foros de internet. La señora se fue con paso apresurado, como si la casa la repeliera. Me dejó con una inquietud creciente y la sensación de que, con cada día que pasaba, me sumergía más en un abismo de sucesos perturbadores, de los cuales no sabía cómo escapar. Esa noche, apenas pude conciliar el sueño. Me sobrecogió la idea de que el antiguo inquilino hubiera vivido un calvario similar al mío, escuchando pasos y maullidos hasta que, finalmente, algo lo hizo desaparecer. ¿Qué podía haberle ocurrido? ¿Lo habían secuestrado? ¿Se había quitado la vida? ¿O acaso había sucumbido a la locura provocada por la casa? Tomé la determinación de investigar un poco más, esperando hallar un documento, un registro o alguna evidencia que aportara luz a estos hechos. Revisé de nuevo los rincones del sótano, metódicamente. Al mover unas cajas polvorientas, encontré recortes de periódico amarillentos y un cuaderno con las cubiertas gastadas. Sentí un vuelco al corazón. Tal vez este cuaderno perteneció al antiguo dueño. Con cuidado pasé las páginas agrietadas. Estaban llenas de apuntes confusos, trazos desordenados,
y dibujos rudimentarios de un gato con ojos enormes. Los textos eran difíciles de leer, a veces escritos a toda prisa, otras con tinta corrida. Sin embargo, pude descifrar fragmentos. El gato me sigue, incluso cuando duermo. Escucho sus maullidos en la pared. Se arrastra por el techo. Le cuento mis miedos, pero no responde, solo me observa. Tengo pesadillas, la casa me habla. Esto no es un simple animal. Es una sombra que devora mi cordura. Había referencias a una figura que se le aparecía por la noche, con rasgos felinos, pero actitud casi humana. El hombre escribía que su gato estaba asustado, como si percibiera una presencia más fuerte que él. En algún punto, mencionaba que, al alimentarlo, el plato aparecía vacío cuando él no miraba, y que, a veces, encontraba pelos negros flotando en las esquinas, como si se multiplicaran. El fragmento más perturbador decía: he comprendido el mensaje. El gato trata de protegerme, o eso creo. O tal vez intenta advertirme de algo mayor. Ojalá lo hubiera entendido antes. Cerré el cuaderno con un nudo en la garganta, preguntándome cuál sería el mensaje que el gato intentaba transmitir. Si el gato real y el gato espectral eran el mismo, o si, de algún modo, la casa los había fusionado en un fenómeno siniestro. Me sentí observado, como si la sombra del felino se cerniera sobre mí, leyendo mis pensamientos. Subí las escaleras del sótano con la piel erizada, decidido a no quedarme de brazos cruzados. A partir de ese hallazgo mis días se volvieron más tensos. Sentía que algo en la casa se había desatado, quizá porque, al leer el cuaderno y conocer la historia, le di más fuerza a la presencia que habitaba entre las paredes. Aunque lo intentaba, no lograba ignorar los pequeños sucesos. Luces que parpadeaban justo en el momento en que pensaba en el gato, objetos que cambiaban de lugar cuando yo no miraba. Por ejemplo, la taza de café que dejaba en la cocina aparecía luego en la mesa del comedor, sin que tuviera recuerdo de haberla movido. Una mañana, encontré la puerta de mi estudio abierta de par en par, cuando yo siempre la dejaba cerrada con llave. Me asomé, con el corazón agitado, y vi que mi computadora estaba encendida, reproduciendo en bucle uno de mis videos de terror. El volumen estaba al mínimo, pero el sonido ambiente se filtraba, produciendo un efecto escalofriante en la habitación. Apagué el aparato, comprobando que la ventana estuviera bien cerrada y, con un escalofrío, noté las mismas huellas de gato en el polvo del escritorio. ¿Cómo podía haber subido hasta allí? También percibí cambios en la distribución de los muebles del sótano. 2 estanterías que estaban arrinconadas aparecieron en medio de la habitación, obstruyendo el paso. Parecía como si alguien las hubiera empujado con fuerza. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? El gato parecía estar en todas partes y en ninguna. Empecé a hablarle en voz alta, aún sin verlo. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no te dejas ver? No recibí respuesta, salvo un largo silencio que me hizo sentir ridículo y aterrorizado al mismo tiempo. Sin embargo, de fondo, creí oír un leve susurro, como si algo intentara formar palabras, pero se quedara atascado en un murmullo espectral. El ambiente se tornó opresivo, al punto de que dudaba antes de abrir cualquier puerta. Cada noche, al acostarme, sentía el peso de una mirada invisible, posada sobre mí desde algún rincón de la casa. El viento parecía susurrar mi nombre, y el rechinar de la madera se convertía en pasos que resonaban en mi cabeza. Intenté normalizar mi rutina, levantarme temprano, redactar mis artículos, grabar mis relatos, preparar la comida. Pero todo me parecía un sinsentido, porque, en el fondo, sabía que la casa respiraba, que estaba viva con una presencia ajena a mi control. A veces, sentía que no estaba solo en el cuarto, un calor leve a mi costado, una brisa gélida en mi nuca. Mi salud mental empezaba a resentirse. Dormía mal, comía poco, y me descubría hablando solo con frecuencia. Pensé en mudarme, en huir
y dejar atrás aquel infierno, pero algo me retenía, una mezcla de terquedad y curiosidad malsana. Solo un poco más, me repetía. Descubriré la verdad y luego me iré. Una noche, al salir de la ducha, encontré un rastro de pelos negros en el piso del baño, formando una especie de camino que conducía hasta el pasillo. Me lancé a seguirlos, secándome apresuradamente. Los pelos terminaban delante de la puerta del ático. Con el corazón en la boca, abrí la trampilla y subí con la linterna. El ático estaba igual que siempre, polvoriento y oscuro. Pero en el centro, sobre las tablas, encontré un ovillo de pelos negros, como si hubieran arrancado pedazos de pelaje de un gato. Al recogerlos, se deshicieron en el aire como ceniza, dejándome con la mano temblorosa. ¿Cómo podía suceder eso? Sentí que el ático se enfriaba y percibí un olor rancio, una mezcla de humedad y algo más indescriptible, casi orgánico. Bajé con prisa, mareado, y cerré la trampilla. Supe que mi permanencia en esa casa se había convertido en una peligrosa lucha entre mi cordura y las fuerzas que la habitaban. Y el gato, de algún modo, era la clave. Los días siguientes se fundieron en una sucesión de eventos cada vez más inquietantes. Me empecé a sentir prisionero en mi propia casa. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche, cuando me disponía a ir a la cocina a beber agua. Crucé el pasillo, y al llegar a la puerta de la cocina, sentí que algo tironeaba de la puerta desde el otro lado. Jalé el pomo, pero este no cedía, como si estuviera bloqueado o alguien la sostuviera firmemente. Mi corazón latía con furia. Empujé con más fuerza, gritando: «¡Ábrete! ¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, pero noté una resistencia casi humana en la puerta. Estaba aterrado y furioso a la vez. Después de insistir un buen rato, la puerta cedió de pronto, haciéndome caer de bruces en la cocina. Me incorporé tan rápido como pude, revisando la habitación con la linterna. Estaba vacío, aunque la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar el aire helado de la noche. Cerré la ventana, con la tensión acumulada presionando mi cabeza. Sentí un mareo y me apoyé en la pared intentando serenarme. Fue entonces cuando escuché un leve maullido a mi espalda, justo tras la puerta que había forcejeado. Me volví con rapidez, pero de nuevo no había nada, solo el eco de un maullido que me heló la sangre. El bloqueo de la puerta me convenció de que la casa tenía voluntad propia, o que algo, llámese espíritu, energía o entidad, estaba manipulando el ambiente, jugando conmigo. Comencé a trazar planes de escape. Me preguntaba si el gato era una víctima de esa fuerza o un cómplice, o si era un fantasma que intentaba ayudarme a salir ileso. De cualquier modo, mi determinación de quedarme para desentrañar el misterio flaqueaba. En medio de mi desesperación, recordé el cuaderno que había encontrado en el sótano, el que contenía notas y dibujos del antiguo propietario. Decidí leerlo con más calma, esperando hallar alguna pista que me indicara cómo lidiar con la situación. Entre sus páginas, encontré una especie de diario incompleto, escrito con letra temblorosa y frases entrecortadas. Hablaba de pesadillas recurrentes y de una figura felina que se le aparecía en todos los rincones de la casa. Mencionaba que, tras un evento de tensión en la casa, había logrado entablar un acuerdo con el gato. Decía que el animal lo guiaba hasta lugares específicos, donde debía realizar ciertos rituales para apaciguar la ira de la casa. El hombre creía que la casa estaba poseída por un ente que se manifestaba a través del gato, o que el gato mismo era un guardián de la casa, intentando advertirle. En la última entrada legible, encontré algo clave. No es maldad lo que veo en sus ojos. Él intenta decirme que corra, que huya, pero ya es tarde. Esta casa no me soltará fácilmente. Me ha atrapado. No quiero que nadie más sufra este destino. Si descubres este diario, por favor, acaba con esto. Libéralo. Leí y releí esas líneas, sintiendo un escalofrío en cada palabra. ¿Qué quería decir con libéralo? ¿Se refería al gato, atrapado en algún bucle sobrenatural? ¿O a la casa misma?
Si el antiguo dueño había fallado, ¿qué probabilidades tenía yo de salir airoso? Guardé el diario en un cajón, con el corazón golpeándome el pecho. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Esa noche, me acosté con el diario en la mesita, intentando conciliar el sueño. Hacia la medianoche, algo me sacó de mis ensoñaciones. Un maullido, tan claro y cercano que parecía provenir de mi propia habitación. Abrí los ojos, y a la luz mortecina de la lámpara, vi al gato. Estaba sentado a los pies de mi cama, mirándome fijamente con sus ojos brillantes. Salté del susto, pero el gato no se movió, ni se esfumó como en otras ocasiones. Permaneció allí, inmóvil, casi como una estatua. Pude apreciar mejor sus detalles. El pelaje era negro azabache, los bigotes largos y las pupilas dilatadas. Sin embargo, parecía etéreo, como si su contorno se difuminara en la penumbra. El tiempo pareció detenerse en esa contemplación mutua. ¿Tú eres real?, murmuré, con la voz temblorosa. El gato ladeó la cabeza y emitió un leve maullido, como si respondiera afirmativamente. Luego saltó al suelo y corrió hacia la puerta, deteniéndose en el pasillo para asegurarse de que lo siguiera. Era obvio que quería conducirme a algún lugar. Me levanté con cuidado y lo seguí. El animal se internó en la penumbra, girando por el corredor hacia la escalera del ático, justo donde había encontrado aquel ovillo de pelos. El gato subió los peldaños, y yo detrás, tratando de no perderlo de vista. Dentro del ático, la oscuridad era total, pero la figura felina resaltaba por sus ojos incandescentes. El gato se detuvo en un rincón y empezó a arañar el suelo con insistencia. Con mi linterna, iluminé la zona y advertí algo extraño en las tablas del piso. Un rectángulo delineado, como si fuera una compuerta oculta. Estaba clavada, pero las uñas del gato marcaban con furor la madera, indicando que la levantara. Con un martillo y una palanca que había traído por precaución, logré abrir la compuerta. Debajo había un hueco estrecho, envuelto en un olor nauseabundo. El gato maulló con fuerza, mirándome como si exigiera que bajara. Sentí pavor, pero la curiosidad y la determinación de poner fin a aquel suplicio me empujaron a descender. El espacio debajo del ático era muy reducido, apenas cabía de cuclillas. El ambiente estaba cargado de un hedor a humedad y a algo más, como materia orgánica en descomposición. Al iluminar con la linterna, mis ojos se posaron sobre restos de lo que parecía ropa vieja y un bulto que, a primera vista, me recordó a un saco de dormir. El gato se colocó detrás de mí, vigilante. Tragué saliva y avancé unos centímetros. Al tocar el bulto, se deshizo en trozos de tela y algo que reconocí con horror. Huesos humanos, pequeños fragmentos dispersos. Un gemido de terror escapó de mis labios. ¿Serían los restos del antiguo inquilino? ¿O de otra víctima? Aquello era la confirmación de que en la casa se había cometido una atrocidad, o que la persona había muerto y se había quedado olvidada allí arriba. El gato soltó un maullido grave que resonó en el reducido espacio. Parecía un lamento. Aparté la mirada de los restos y vi algo escrito en la pared, trazado con un material oscuro, tal vez sangre seca. Libéranos. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Era una súplica desesperada de alguien que sabía que se estaba muriendo. Tal vez el hombre se ocultó aquí, o fue arrastrado sin poder escapar. El gato saltó hacia mí, restregándose contra mi pierna. Sentí una extraña ternura y un miedo desgarrador al mismo tiempo. Una idea me golpeó la mente. Quizá el alma del hombre y la del gato estaban atados a la casa, incapaces de descansar en paz. Recordé las palabras del diario: libéralo. Tal vez se refería a liberar el espíritu atrapado en estos muros. Con un nudo en la garganta, murmuré: lo siento, voy a ayudarles. En ese instante algo pareció estremecer la casa. Las tablas crujieron y una bocanada de viento frío entró por la compuerta. Mi linterna parpadeó y vi al gato mirarme con ojos suplicantes.
Era como si me dijera que el tiempo se acababa y que debía hacer algo urgente. Con todo el valor que me quedaba, tomé algunos de los huesos que encontré, con la intención de sacarlos de la casa y darles una sepultura decente. Al levantar la mirada, percibí una sombra enorme que se agitaba en el rincón más oscuro. La penumbra se movía, como si cobrara vida, respirando con un siseo amenazante. El gato se erizó y bufó, protegiéndome. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me arrastré hasta la compuerta, sosteniendo los restos. El gato salió primero, corriendo con agilidad. Cuando me incorporé en el ático, mis oídos se llenaron de un rugido sordo, como si la casa protestara. Los muros parecían temblar. Me abalancé hacia la escalera, descendiendo tan rápido como pude. Sentí un peso intangible tirando de mí, como si una mano invisible me sujetara el hombro. Me solté con un grito, sin dejar caer los huesos. Al llegar al pasillo, vi un remolino de sombras en el techo, y la puerta principal se abrió de golpe. Salí corriendo al exterior, con el gato pisándome los talones. Me alejé varios metros y me dejé caer de rodillas en el patio descuidado, sintiendo el aire fresco en la cara. Coloqué los huesos en el suelo con cuidado reverente. El gato se sentó a mi lado, temblando. Allí, bajo la luz de la luna, me armé de valor para intentar un acto simbólico de liberación. No tenía mucha experiencia en rituales, pero recordé que, en muchas tradiciones, enterrar los restos con una oración o con palabras de despedida ayuda a que el alma encuentre paz. Con un palo y las manos temblorosas, cavé un hoyo poco profundo. Coloqué los huesos y recité las palabras que me salían del corazón, pidiendo que quien hubiera muerto hallara descanso y que su espíritu dejara de vagar. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de tristeza y alivio. El gato se mantuvo quieto, en un silencio sepulcral que contrastaba con sus previas manifestaciones. Parecía entender la gravedad del momento. Cuando terminé de cubrir los huesos, el viento amainó y la noche se volvió extrañamente tranquila. Miré la casa, esperando ver algún indicio de que todo había acabado. Las ventanas continuaban oscuras como ojos sin vida, pero ya no sentí esa opresión asfixiante. Fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El gato alzó la cabeza y emitió un suave maullido, casi agradecido, antes de meterse entre la maleza. Con el corazón encogido, regresé al interior. No podía creer la calma que reinaba. Verifiqué cada habitación, esperando que la tensión se hubiera disipado por completo. Ninguna puerta se resistió a mi tacto. Las luces dejaron de parpadear y el silencio ya no se sentía cargado de amenazas. Sabía que había puesto fin a la agonía de un espíritu atrapado, y con ello, quizás también habría liberado al gato, o a la esencia que lo habitaba. Los días posteriores fueron sorprendentes. La atmósfera en la casa era otra. Por primera vez desde que me mudé, dormí sin sobresaltos. Mis objetos se mantenían en su sitio. Ya no escuchaba rasguños ni golpes en las paredes. Incluso mis grabaciones fluían con normalidad. Aún así, la experiencia dejó cicatrices en mi mente, y me costaba conciliar la sensación de normalidad con el recuerdo de todo lo vivido. Ya más tranquilo, tomé una decisión: mudarme. Por mucho que la casa hubiera recobrado la calma, mi alma seguía inquieta, y no deseaba tentar a la suerte. Avancé los trámites de cancelación del contrato de alquiler y busqué un lugar en una zona más céntrica. Necesitaba distancia de esos muros cargados de historia y muerte. El día que me iba, cerré la puerta principal con un último vistazo a las habitaciones vacías. Me llevé mis cosas en una camioneta de mudanza. Al arrancar el motor, se me encogió el corazón al ver, por el retrovisor, la silueta de un gato negro en el porche, mirándome con ojos brillantes. Su imagen se desvaneció tan pronto parpadeé. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio, como si un viejo amigo se despidiera. Seguí conduciendo hasta perder la casa de vista entre los árboles y por un momento me pareció escuchar un maullido lejano, un eco difuso de la historia que me había marcado para siempre.
¿Había sido liberado de su eterno encierro? ¿O permanecería allí, custodiando la casa vacía para siempre? Nunca obtuve una respuesta definitiva. Quizás el gato siguió vagando en la frontera entre lo tangible y lo sobrenatural, protegiendo el lugar o simplemente repitiendo un ciclo inquebrantable. Lo cierto es que ya no me pertenecía descifrarlo. Seguí mi camino con la certeza de que, en el corazón de aquella vieja construcción, la sombra del gato y los recuerdos de su antiguo dueño encontrarían, al fin, un reposo incierto o un eterno retorno. Al final, esa experiencia me transformó. Aprendí el poder que tienen los secretos y la memoria de los lugares, y cómo, a veces, somos testigos y piezas de engranajes invisibles que nos superan. Desde entonces, cada vez que escucho un maullido solitario en la noche, se me eriza la piel. Evoco aquellos ojos en la oscuridad y doy las gracias de no seguir atrapado en la casa, esperando un alivio que parecía no llegar jamás.